armar y desarmar, es lo que Sí, conocemos. La vida de expatriado no te salva de vivir el duelo migratorio, ya. te vas chipeando de esa forma. Yo siempre digo que las familias que toman estos caminos son muy centrífugas, muy pendientes de lo que le pasa al otro. Como una sensación de que aquí soy. ¿Viste? Es que, No es de aquí soy, aquí uno exacto. puede desplegar. Sí, Siempre digo que los grupos de migrantes son la pista de despegue. Somos los mismos migrantes los que nos tendemos lazos y nos abrimos puertas. Aprender a despedirse y a resignificar vínculos con claro. ciertos rituales. Nosotros nos despedimos siempre de la casa que nos alojó. El duelo es que es recurrente, no es suerte, es una vida que uno eligió armar. Paciencia. La Claro, paciencia y el autoconocimiento. No empiezo de cero porque yo llevo mi claro. historia. La gente que migra en todo sentido merece y necesita ser escuchada. Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante. Estoy muy emocionada por este nuevo episodio que vamos a grabar, por esta nueva entrevista, porque ustedes saben que, migrar es una experiencia única que muchas veces, y es real, o sea, escuchamos que la gente dice, es que no sabes lo que es migrar hasta que lo experimentas y entiendes todo lo que hay detrás. Pero imagínense una persona que además de haberlo vivido en carne propia, sea psicóloga y esté especializada en este tema que es la migración para acompañar a migrantes que pues están atravesando por sus propios procesos. Así que va a ser una plática realmente súper, súper interesante en la que vamos a aprender un montón. Así que quédense hasta el final. Y pues bueno, habiendo dicho esto, hoy estamos conectados hasta Colombia, una mujer que tiene toda una historia de migración. Así que, Fabiana Gallardo, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a la gente que escucha el podcast? Bueno, sí, acá desde Bogotá, Colombia, desde hace 2 meses. Sí, oye, me habías platicado que ya van varios procesos de migración que ya quiero que nos cuentes porque me imagino que también, pues cada lugar es un aprendizaje, pero también es como un duelo y como volver medio a acoplarte, ¿no? Entonces, pues qué interesante y muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí hoy para, pues, platicarnos toda tu travesía. Para comenzar un poquito, me encantaría que tú solita también te presentes con nosotros, que nos digas quién es Fabiana, de dónde eres originalmente y cómo empieza como esta travesía de la migración en tu vida. Bueno, por el acento se van a dar cuenta que soy de Argentina y sobre todo de Buenos Aires cuando Ujú. empiece a hablar con el ya, ye, yi, yo, su. Cosa loca porque el acento no se me ha ido a pesar de que Súper. he vivido en varios países ya, ¿no? Es algo que llevo conmigo, como una marquita de alguna Claro. manera. Yo soy psicóloga, especializada en migraciones. Este caminito mío empezó allá en Buenos Aires. Yo era psicóloga clínica y me enamoré de un francés que vivía en Bélgica en ese momento y después de algunas idas y venidas decidí instalarme en Bélgica. Primera ruptura, bueno, primera disrupción, digamos, ¿no? Porque Claro. yo no hablaba nada de francés, absolutamente cero patatero. Y aunque había ido varias veces y conocía, una cosa es conocer y otra cosa es vivir, Sí, ¿no? La vida de expatriado te da algunas herramientas, pero no te salva de vivir el duelo migratorio, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, nos instalamos en Bruselas, Bélgica. Mi marido trabaja para una institución que está allí situada y empezamos la vida de expatriación. Eh, 2, 3 años después vivimos en Montevideo, ujú, Uruguay, en donde nació mi hijo, que esa es otra experiencia, ¿no? Ser mamá, aunque sea cerca de Buenos Aires, no es Buenos Aires. Luego nos tocó afortunadamente Argentina, Buenos Aires, y digo afortunadamente, no porque sea lo que yo considero mi lugar, sino porque está bueno que la familia que vos formás en la expatriación tenga la posibilidad de vivir tu cultura, total, claro. que conozca la idiosincrasia, ¿no? Que sepa de lo que vos le estás hablando cuando hablas en las noticias, en los chimentos, con tus amigos, con tu familia. Volvimos a Bruselas
con un niño pequeño de 8 años y volvimos a salir para El Salvador. Estuvimos 4 años en El Salvador y ahora nuestro nuevo destino es Colombia, Bogotá, por otros 4 años. Wow. Oye, y todo esto entonces es básicamente por el trabajo de tu esposo. Es que están de Sí, un lado a otro. exactamente, exactamente. Ok. Trabajamos, bueno, él tiene un trabajo que por eso te nombraba la palabra expatriación, que es una forma de la migración, Ujú, ¿no? ujú, Tiene que ver con ocupar durante un periodo de tiempo una posición en un trabajo y ujú. luego vas cambiando de país hasta que volvés a la base, ¿no? Que para nosotros es Bruselas. Ok, ok, perfecto. Oye, pues toda una travesía. Yo creo que eres la primera invitada que ha tenido como tantos cambios, idas y venidas. Tantas vidas en una vida, digo yo. Exacto, porque y es que aunque hayas regresado a Argentina, que ya nos adentraremos en cada etapa, pero siento que al final, cada vez que viajas y que llegas a un nuevo lugar, es toda una transformación porque tú también ya cambiaste y entonces ves los lugares con otros ojos y bueno, ha de ser toda una experiencia. Pero arranquemos con Bélgica, ¿no? Ese momento en el que tú dices, me voy, que según entiendo, ese primer paso fue un poco pues por amor, ¿no? Ese primer paso fuera de Argentina. Eh, ¿Cuáles fueron como esas primeras experiencias, esos primeros sentimientos eh, que quizá caractericen de una manera única esa primera migración, ese primer proceso que tuviste que vivir? Mira, el otro día me estaba tratando de acordar cómo fue que dejé el aeropuerto ese día, ¿no? Ujú, Con mi familia que me fue a despedir, recuerdo, y ya no era un viaje solamente de ida y vuelta, porque yo claro. había ido a Bruselas a transitar un poco lo que es la experiencia de vivir un amor, ¿no? Tuve la posibilidad de ir y venir varias veces, quiero decir. Y recuerdo que los primeros días, y esto mi psicóloga me lo recuerda muchas veces, te quejabas del frío y de lo oscuro que es Bruselas, ¿no? Y de la lluvia. Eh, y sí, si ella lo dice es porque lo debo haber dicho, te digo. Yo ahora, viste, tiendo a ser bastante positiva en mis lecturas sobre mis vidas, pero sí recuerdo eso, recuerdo que aún la fascinación de lo nuevo también tiene esta cosa de la nostalgia por lo que dejaste, ¿viste? Que es lo que Ujú, llamamos nostalgia migratoria. Este, recuerdo que no hablaba nada de francés y que me instalé durante 5 meses en la Alianza Francesa a estudiar toda la mañana, ¿no? Y tengo como un hito ahí en el que yo iba a una librería, me gusta mucho leer, que se llama Filigrana, Filigrane, y la primera vez fui y dije, bueno, a ver, voy a pedir este libro en francés, porque se supone que yo estudio claro. francés y sé francés. Ay, chico, me pasó directamente al inglés, o sea, no pegué ni una, se ve, ¿viste? Y como una puerta que se abrió fue cuando pude ir a esa librería, pedir los libros que quería en francés y me habló todo en francés. ¿No? Claro. Salí de la librería pudiendo, leía los carteles, era todo Sí. como una iluminación de alguna manera, Sí. ya estaba siendo parte, ¿no? De este nuevo lugar. Luego vino el tema del trabajo, ¿no? ¿Quién soy yo laboralmente? Que es otro de los duelos de la Total. migración, ¿no? La identidad laboral. Eh, y tuve que revalidar mi diploma, volver a la universidad, ya con un francés adquirido, validar el diploma, ¿no? Aunque yo seguía trabajando online, yo hace 20 y pico de años que trabajo online. Ok, ok. Fue para mí digo, sí, una manera de supervivencia, ¿no? Que después se hizo práctica cotidiana para todos los analistas, ¿no? Y para otro tipo de laburos Sí. también, de trabajos. Eh, y lo que me abrió la puerta a pensar en la migración de otros, no solamente fue mi migración, sino que fue que me invitó un español que conocí en un evento, él es Ujú, psicólogo, que trabajaba en ASEM, que es una asociación española que trabaja con migrantes y refugiados fue en España y fuera de España. Y me dijo, ¿querés venir a ver? Porque bueno, te puede interesar. Y yo digo, pero si yo no sé mucho de esto, bueno, vamos, ¿no? Digo, uno.
tiene que animarse muchas veces a transitar cosas nuevas, ¿no? Que te van abriendo otras puertas. Puede ser Claro, que no y puede ser que sí. Y para mí sí. fue que sí, porque me mostró otro mundo, me mostró un mundo de gente grande, ¿no? Era toda gente que había ido a trabajar a la minería y las señoras Wow. como empleadas domésticas en casas belgas, ¿no? Gente de más de 60 y pico, 70 y pico de años, que me mostraron una comunidad española que yo desconocía y también historias de vida, ¿no? De por qué estaban ahí, cómo habían criado a sus hijos, cómo habían trabajado. Y dije, bueno, pero ¿qué hago con esta gente? ¿No? Y empecé a observar que había muchas pérdidas, más allá de la pérdida, ¿no? De lo que uno deja, había pérdidas entre ellos, empezaban a Total, morir. claro. Entonces me pareció que estaba bueno armar un grupo de elaboración de duelo, ¿no? Y ahí eran varios centros en los que yo iba semanalmente a trabajar con ellos. Y ellos me enseñaron muchísimas cosas. De hecho, cuando volvimos de visita después de Uruguay, lo llevé a mi hijo a que los Claro, qué conozca, lindo. ¿no? Y fue sí, una muy linda despedida cuando nos tuvimos que ir también. Y vos me preguntabas qué es qué sensaciones, qué es lo que me dio el idioma. Eh, Reelaborar mi profesión, reeditarla de alguna manera, ¿no? Reeditar lo que es mi profesión, eh, una pareja bicultural, que es bastante decir, porque si uno muchas veces Total, no se entiende con uno propio del país, imagínate lo que es armar una pareja con alguien de otra cultura, que claro. aunque occidental, no es la misma Nada, y no transita por los mismos carriles de crianza, ¿no? Ni de la palabra, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Eh, Así que fueron las primeras sensaciones. A mí me abrió una puerta el idioma, por eso sí, me parece que es una herramienta muy útil que uno tiene que tener y en la que tiene que invertir cuando llega a un país en donde no se habla tu idioma. Es lo primero que tenés que hacer, estudiar el idioma. sí, yo también creo que el idioma es lo que te abre muchas puertas. O sea, creo que sí puede ser literalmente un parteaguas en un proceso migratorio, el llegar y quizá ya haber aprendido poquito o enfocarte en aprender, y es mucho más fácil que se te vayan abriendo puertas como en tu caso, ¿no? El validar mis estudios, el buscar este tipo de grupos en donde también pudieras participar, aportar, trabajar y empezar como a sentirte más integrada, ¿no? Esta parte de poder ir, como dijiste, a una librería y hacer todo en otro idioma, en el idioma del lugar en el que estás, yo creo que por dentro es como un súper logro de que "Guau, ya me entendieron, ya pude", porque claro, cuando llegas a un lugar nuevo y sientes que no puedes hacer nada porque nadie te entiende, porque no sabes cómo comunicarte, porque no sabes cómo funciona, pues es es un golpe muy fuerte, ¿no? Para los que emigramos. Pero bueno, esta primera migración, como platicas, te dio muchísimo aprendizaje, te dio, pues sí, yo creo que la principal palabra de lo que me platicas es como ese aprendizaje de atreverte a salir un poquito de nuestra zona de confort, porque como tú dices, o sea, muchas veces a nosotros nos toca buscar esos espacios, no van a llegar a ti. Tú tienes que esforzarte por aprender el idioma, tú tienes que esforzarte por buscar por dónde moverte, por validar tus estudios, porque es cierto que tú llegas a un lugar nuevo y que tú tienes que hacer cosas para integrarte. Pero bueno, ya habías aprendido un poco cómo es este proceso de migrar y entonces viene tu segundo proceso migratorio. Em, ¿Cómo fue ahora regresar a Latinoamérica después de también haber vivido como un tiempo en Europa, que también la vibra es un poquito diferente, el estilo de vida quizás es un poquito diferente? em, y aparte con tu esposo francés, ¿no? Que también él tenía que adaptarse ahora a un ambiente un poquito más diferente. ¿Cómo fue ese segundo paso para también ustedes como familia, el llegar a un nuevo lugar, adaptarse, establecerse y ahora sí como que procesar poco a poco como esta migración a manera de familia, vamos? Claro, es verdad, porque me fui embarazada, ¿no? Me fui Ujú. embarazada de 5 meses de mi hijo y llegamos a Montevideo. Montevideo es una tierra muy amable. Los uruguayos son muy amables, son muy equilibrados, ¿viste? Eso es lo que aprendí
eh, conocí gente muy maravillosa en Montevideo, en Uruguay. Mi marido tiene el corazón latinoamericano, Me encanta. tiene el corazón latinoamericano. Y yo extrañaba bastante. Es verdad que Europa tiene otra vibra, claro que la tiene, es todo más ordenado, las cosas Ah, funcionan, o pareciera que funcionan, ¿no? Eh, somos más del lío nosotros, sí, más caos, ¿viste? nos gusta. Somos más del lío, del caos. Uno aprende a vivir y aprende a armarse de esa manera, ¿no? Yo ahora que he vuelto varias veces a vivir en Centroamérica y en Latinoamérica, te das cuenta que hay ciertas carencias que se verían desde lo europeo que para nosotros son fortalezas también, Claro, sí, ¿no? Entonces, instalarnos en Montevideo fue decir, bueno, estoy un poquito más cerca de Buenos Aires. Sí, pero son 3 horas, tampoco es que es tan cerca. claro. Y la idiosincrasia es bastante parecida, ¿no? Somos bastante parecidos en muchas cosas con los uruguayos. Y me enseñó a maternar. Creo que fue el mejor lugar en donde pude haber sido mamá, Montevideo. La calma, ir slow, ¿no? Abrir tu ventana y tener el río, y que Claro, todo sea... Porque Bruselas es caótica, de alguna manera también. Es una gran ciudad, que claro. parezca más chiquita en comparación que París, pero a París, pero es una pequeña ciudad caótica, capital, donde se mueven muchas instituciones, gente muy diversa, diversa en cuanto a nacionalidades Ujú, y culturas, ¿no? Es una ciudad multicultural, absoluta. Y Uruguay es una ciudad más pequeña, tranquila, ¿no? Donde muchas veces yo decía, bueno, esto parece Buenos Aires en los años 50. Sin desprestigiar, quiero decir, ¿no? Quiero decir claro. la paz, la calma que se vive, ¿no? Y ahí conocí a un grupo primero de psicólogos, ¿no? Uno se va moviendo siempre con sus contactos que hizo en Argentina también. Y conocí un lindo grupo de psicólogos, me formé como analista de grupos, ¿no? Yo Ujú, había hecho, o sea, siempre me pasó en algún punto que yo experimentaba y después iba y me formaba, ok, ok. ¿no? Me agarraba la forma tipo, bueno, ahora sí. Claro. Entonces, en la UDEP, que es una asociación de psicólogos, me formé como analista de grupos y trabajé eh, en lo que se llama psicoanálisis multifamiliar. Ahí conocí mucha gente interesantísima, muchos colegas uruguayos, ¿no? Y me acuerdo la placidez de agarrar la bicicleta, de irme con la bicicleta hasta el hospital o hasta el centro de atención, ¿no? En donde atendía a los grupos, Mm, y volverme, dejar la bicicleta y agarrar el carrito e irme a buscar a mi hijo a la guardería, al jardincito, ¿no? Que estaba ahí a 3 cuadras. Era todo de una manera tan plácida, tan muy armoniosa, ¿no? Y cuando quería un poco de rock and roll me iba para Buenos Aires, claro. ¿no? Porque es mucho más caótica Buenos Aires. Y nos enseñó como familia, una cosa es estar en pareja, ¿no? Y otra Ujú, cosa es tener un hijo y ya ser una ujú, familia, ¿no? Aunque tengas eh, la posibilidad de ir y de venir, ya sea a Francia o a Argentina, estás solo como familia, eso. ¿no? Mi mamá vino, vinieron mis hermanos, mi cuñada, pero maternás con un grupo de otras mamás, Ujú, ¿no? Que fue mi grupo y que sigue siendo mi grupo de amigas uruguayas, que ujú. cuando hoy en día regresamos nos dicen, no, vamos para estas playas que están más alejadas, las otras están llenas de argentinos y me llevan a sus playas uruguayas, ¿no? Sentirse uno más de alguna manera, ¿no? Con su idiosincrasia, aprender a entender cuáles son sus ritmos, cuáles son los míos en la migración como mamá. Pero fue muy productivo también, ¿no? Productivo en el sentido de, bueno, nos tenemos a nosotros. Yo siempre digo que las familias que toman estos caminos son muy centrífugas, ¿viste? Como el lavarropas que tenés de centrifuga, Sí, 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 sí. ¿no? Hay familias que son más centrípetas, que expulsan, y familias mucho más centrífugas.
y te volvés centrífugo de alguna manera, ¿no? Muy pendiente de lo que le pasa al otro, a tu hijo, a tu pareja. Estás más allá de los trabajos de cada uno, ¿no? Y compartir, eh, bueno, compartir con gente de otras culturas también. Te abre mucho la cabeza, ¿eh? A diferentes miradas. eh, Yo ya había, estando sola viviendo en Bruselas, había ido a estudiar a Francia con una persona que es mi referente, que se llama Marie-Rose Moreau, que es una psiquiatra que se dedica a la transculturalidad. Había empezado a leer a Tobin, que también es un etnopsiquiatra, porque me parecía que la manera en la que uno miraba, no sé si era la correcta. Yo no podía meter a la gente que me llegaba de otras partes del mundo a atenderse en mi teoría, en la teoría que yo conocía. Ya. Necesitaba ampliarla para poder entender de dónde viene el otro, qué es Mm, lo que otorga esa cultura, su manera de mm, pensar y viceversa, ¿no? La cultura, cómo te abre a otras maneras de pensamiento, porque vivir en Alemania no es lo mismo que vivir en no, Colombia. claro. El lazo social es otro, las dificultades que se atraviesan son otras, la idiosincrasia, la política, y todo eso se trae al consultorio. Uno no puede hacer, bueno, escucho lo que me dice y hago como que no pasa nada. No, pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas Ujú, pasan. mm, Y me dio la posibilidad de entender la idiosincrasia uruguaya también, ¿no? Y bueno, ahí empezar a ampliar un poco lo que es la clínica online. ujú, La clínica online. Que yo, bueno, en Uruguay era un poco presencial también, pero era mucho online y después mucho de grupos, ¿no? El grupo te enseña mucho también, los grupos de gente en general te enseñan mucho. Así que consolidamos la familia. Me fui con un bebé en la panza, ¿no? Y consolidamos una linda familia. mm. Qué lindo, pero también me imagino que en el día a día, como dices, también es retador, ¿no? Pues quizás si hubieran estado, por ejemplo, en Argentina, que ya estaban más cerca, pues quizá somos como más de tribu, más de familia y de que la abuela o la tía y están ahí para ayudarte y demás. Pero pues sí te tocó vivir una maternidad pues diferente, una maternidad, como dices, quizá un poco más solitaria, pero que al mismo tiempo te refuerza mucho como familia porque sabes que estaban los tres y los tres eran su centro, ¿no? Como esa de que dices como muy centrífuga, muy unidos, muy uno conoce al otro porque saben que se tienen y que son su centro. Entonces, bueno, al menos sabían que se tenían el uno al otro, pero también qué lindo que Uruguay haya significado eso para ti, ese momento como más de tranquilidad, que me imagino que también fue más de introspección por lo que dices, empezar a entender cómo también tu mentalidad cambiaba y cómo veías a otros que también o sea, su mentalidad iba transformándose cuando migraban o cuando vivían este tipo de experiencias. Entonces, estando ahí, porque tú me hablas que ya tenías una comunidad, que ya tenías un trabajo, que ya empezabas como con toda esta parte pues más online, ¿no? De poder trabajar de manera virtual. Y aquí me llama mucho la atención entender, porque, bueno, el trabajo de tu esposo, pues tenían que viajar, ¿no? Por temporadas. Pero cuando tú estabas ahí en ese lugar, ya con tu hijo, con tu familia, con tu entorno, con tu red de apoyo, no, o sea, ¿cómo toman la decisión de decir, tenemos que volver a migrar? Porque me imagino que también ya teniendo, pues no sé, la guardería o el kinder o mamás donde ya conoces y que te pueden ayudar un poco como en esta maternidad, ¿cómo fue que toman la decisión de ahora irse a Argentina? Digo, al final sí era tu hogar, pero me imagino que sí es más reto migrar ya con un hijo también, ¿no? Es como más responsabilidad e implica más cosas también. Bueno, la decisión la tomamos porque se ofrecía el puesto en Argentina y queríamos ir. Ok, ok. Podríamos haber ido a Kuala Lumpur, por decirte, ¿no? Pero bueno, apostamos a Argentina y salió la posición en Argentina. Y mira, cuando uno es expatriado, yo estoy rodeada de expatriados, porque hay una comunidad de expatriados, uno entiende que esta es la manera de vivir, Ya. armar y desarmar.
Ya. te vas chipeando de esa forma. Entonces vas teniendo cada vez más la práctica, ¿no? Cómo se despide uno, qué es lo que deja, qué es lo que se lleva, qué es lo que Ujú, construyó, ujú. cómo se desarma una casa, cómo se habita otra casa ahora con un hijo que va a cambiar de colegio, ¿no? Claro. En otro idioma, porque él el jardín de infantes lo hacía en español y ahora iba al liceo francés. Ok. Bueno, pero para él el francés es natural, o sea, habla francés naturalmente porque su papá le habla francés, ¿no? Pero iba a una doble escolarización con un idioma escolarizado y es lo que conocemos, te quiero decir. Ujú. Es lo que Sí, conocemos, ¿no? Y cuando uno habla, yo hablo mucho con mi hijo en el sentido, eres adolescente, es lo que sabe, lo que sabemos hacer, armar y desarmar. ok. Entonces, la posibilidad de vivir en Argentina nos permitió reconectar con muchos amigos, que bueno, nunca dejas de verlos a los que son realmente tus amigos, ¿no? Las amistades, los vínculos van cambiando de orden y van cambiando de, quizás de forma, pero los que son buenos vínculos perduran, ¿no? Totalmente. Y me dio nuevos vínculos, que fueron las mamás del colegio, que es un grupo de amigas divino del liceo francés, ¿no? A mi hijo le dio amigos que hoy día sigue viendo, alguno que otro cuando vamos, ¿no? De hecho, ahora en diciembre vamos para Buenos Aires y a él le gusta mucho un cantante que se lo recomiendo, que se llama Milo J. Ok. Lo vamos a Y escuchar. vamos tiene es un chico de 18 años que tiene unas letras que son, es un trovador el muchachito. Íbamos con sus amigos del liceo en ese momento, ¿no? Con los que sigue manteniendo un vínculo. Me dio la posibilidad de que mi familia, mis papás, que ya no están ahora, pero en ese momento sí, pudieran vivir a su nieto y que mi Claro. hijo pudiera entender quiénes eran sus abuelos y de dónde venían, ¿no? Hicimos un viaje. Yo ya conocía mucho Argentina, pero con mi familia en esos 4 años nos hicimos toda Argentina e hicimos un viaje a Catamarca, que es la provincia de mi papá, a poder conocer de dónde viene uno también, ¿no? Y ese fue uno de los, digamos, de las marquitas lindas que me quedaron de esos 4 años en los que viví en Argentina. Conocí nuevos colegas con los que hoy, ¿no? Sigo trabajando. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Hice nuevos vínculos. Materné en mi idiosincrasia. Claro. Claro. No, maternar en tu idiosincrasia es otra. Más allá de que uno siempre va a ser una mamá o mexicana o argentina, ¿no? Con sus cosas, digo, estar en tu cultura maternando. Y creo que fue una linda experiencia, sí, fue una linda experiencia para todos, No, ¿no? claro, me imagino, o sea, el volver a tu, que siempre va a ser nuestra raíz, ¿no? El volver a tu raíz y aparte con tu familia, que yo creo que ha de haber sido también algo súper especial, como dices, el que todos conocieran de dónde vienes, por qué piensas de cierta manera, por qué haces ciertas cosas de cierta forma, el estar de cerca con los abuelos, ¿no? Que son tus papás, yo creo que ha de ser una delicia y más cuando has estado tanto tiempo fuera, cuando tu hijo estuvo fuera, cuando, pues sí, Con tuvieron, los primos, ¿viste? exacto, todo, primos, Vivir los abuelos. primos, Sí, que esa, hoy siguen, son todos adolescentes y siguen en contacto. no, me encanta. Sí, esas relaciones familiares que quizá de lejos, pues, se pueden tener, pero es muy diferente, ¿no? Y el ya haber estado ahí, como dices, son relaciones que ya vivieron, que ya, como que ya unieron ese vínculo y entonces ya se puede mantener, ¿no? Pero si no hubieran tenido esa experiencia, es muy complicado si solo vas de visita, como que pudieran crearse y fortalecerse esos vínculos. De otra manera. Yo tuve la suerte de que pudimos vivir la intensidad del vínculo y la cotidianeidad. Se arman de Ujú. otra forma los vínculos. Hay que armarlos de otra forma Mm, para sobrevivir, ¿no? claro. Sí, no, total, total. Tenemos que ir encontrando nuestras herramientas desde donde estamos para también para ir creando y mantener ciertos vínculos, pero qué bueno que pudieron experimentarlo ahí, estando 4 años en tu entorno. Y del lado más personal, digo, obviamente del lado pues familiar, el gozar también a tu familia, a tus papás, ver a tu esposo, a tu hijo ahí, en tu entorno, con tu gente, pero también de manera como más personal.
Después de años de haber estado fuera, ¿qué sentiste de regresar? ¿Cómo viste también Argentina? ¿Se te hizo igual? ¿Lo viste con diferentes ojos? Porque también migrar luego nos transforma mucho, pensamos ya diferente, eh, o muchas veces empezamos también a romantizar ciertas cosas de nuestro país, que luego cuando regresamos, pues también nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo fue esa perspectiva de volver a ver Argentina y vivir en Argentina? Mira, yo tengo la suerte de poder ir y venir de Ok, Argentina. La verdad, voy por trabajo, este, tenemos la suerte de poder. De hecho, ahora a principio de mes claro. estuve en Buenos Aires una semana. Eh, Uno da cuenta de las, te lo voy a poner entre comillas, carencias, ¿no? Que tenemos. Ujú, Pero como te decía antes, esas carencias muchas veces se transforman en fortalezas afuera. Y uno vuelve. Esta vez me costó irme, ¿no? De hecho, he escrito algo sobre eso. Para mí Argentina es mi lugar. Yo lo tengo clarísimo, o sea, cuando me jubile quiero vivir mitad de mi vida en Bruselas y mitad de mi vida en venga. Buenos Aires. No hay Ah, otra alternativa. Quiero ser viejita con mi familia, con mis amigos, con ujú, aquello que fui construyendo, ¿no? ah, Y uno lo ve, ves las vicisitudes económicas que va atravesando la familia, los amigos, los cambios de gobierno, el malestar que se genera. Y es verdad esto que decís, un poco uno romantiza, sin embargo yo la sigo eligiendo siempre, siempre. Para mí ujú, no es una alternativa vivir toda mi vida en Europa, no lo es. Necesito esa patita que tengo allá, ¿no? Y vas viendo, vas al supermercado y decís, bueno, las góndolas no son como las góndolas europeas, ni siquiera como claro. las colombianas, ¿no? Que a mí me encanta, un medidor es ir al supermercado, a mí me encanta ir al los supermercados siempre que voy a un país, ¿no? Aunque sea de visita. Sí, bueno, y bueno, pero es lo que hay, y lo que hay se compensa con otras cosas. Mm, Se compensa con que alguien te toque el timbre, que sea tu amigo, te diga, che, vamos a tomar unos mates, o el domingo hacemos un asado, o somos muy amigueros nosotros, muy sí. amigueros, de lo cotidiano, ¿no? Y esa es una, digamos, es algo que yo tuve que reelaborar también, porque no pasa en todos los países, ni siquiera en Latinoamérica. ¿No? Esto de decir, escúchame, bajo, subo, voy, vamos, nos juntamos a tomar una cerveza a la tarde, ¿no? Y que tengas a tus amigos. Ujú, Eso es algo que tuve que reelaborar, ¿no? El duelo de las amistades por ahí. No, uno va encontrando otras amistades, claro que sí, yo tengo amigas muy queridas en muchos lados. Sin embargo, eso se extraña mucho. Eh, Después otra cosa que vos ves, viste, vas viendo como un deterioro, si se quiere, pero porque comparas con otros lugares, ¿no? Y digo, está bien, bueno, y sí, es lo que es, no sé si es deterioro, quizás uno no lo veía antes, ujú, eso. ¿no? Uno está acostumbrado a vivir en un lugar siempre, no lo es. Una cosa es irse de vacaciones, como te decía antes, y otra cosa es vivir. Entonces, por ahí algo de eso hay, ¿no? Ujú. Sí, Sí, pero bueno, el volver a vivir Argentina, como dices, para ti siempre va a ser tu hogar y yo creo que para mí México igual, o sea, tanto tiempo de haber crecido ahí, de haber tenido tantas experiencias y simplemente es como una sensación de que aquí soy, o sea, aquí es mi lugar aquí y soy, dijiste, ¿no? ujú, ¿Viste? es No que, es de aquí soy, aquí uno exacto, puede desplegar. eso, sí, totalmente, es que ahí sí, eres, o sea, porque ahí formaste tu personalidad, ahí creciste, ahí, pues de alguna manera creaste un poco como tu raíz, ¿no? Lo que tú eres, tu esencia. Entonces, claro, vas a otros lugares, vas aprendiendo otras cosas, sí transformas unas partes de ti, pero yo sí creo realmente que esa esencia tuya sí la vives cuando estás en tu país de origen y es como esa parte de, ahí eres, o sea, ahí en tu máximo esplendor, ¿sabes? Entonces, qué lindo que pudiste justo experimentar esto, estar ahí 4 años, ser tú, gozar, ver a tus amigos, comer la comida que te gusta, ¿no? El disfrutar. Pero viene el momento de volver a Bélgica. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿fue duro, me imagino, o ya lo veías venir, o
¿Tenías ganas? O sea, ¿cómo fue ese momento? Porque, digo, estabas como en tu zona de confort, con tu gente, ¿no? Disfrutándote. ¿Cómo fue ese momento de tener que volver a Bélgica? Sin embargo, ¿sabés qué? A mí, nosotros tenemos una expresión que decir que te pica la cola, ¿no? Tenés que moverte. Yo Sí. cada tanto ya Ya, sabemos que hay que irse. ya. Viste, lo viví como una experiencia, claro, increíble. Sin embargo, ya quería volver a Bélgica Ok. también, ¿no? En ese tramo tuvimos un gatito y un perrito que vienen con nosotros, Qué lindo. ¿no? Hoy tengo dos perritos y un gatito, este, y teníamos las herramientas para volver, ya después de haber atravesado varias mudanzas. Uno, viste, es lo que sabe hacer. Y bueno, me acuerdo que hice un lindo cumpleaños, un cumpleaños súper lindo donde invité a todo el mundo diciendo, bueno, es como una especie de despedida, Ujú, ¿no? Más allá de que uno tenga la posibilidad de volver de viaje, no era lo mismo, no es lo mismo a vivir, porque ya cuando uno piensa, cuando vuelva a vivir ahí, bueno, mi hijo quién sabe por dónde va a estar estudiando, ¿no? claro. No volvemos todos, o sí, no lo sé, pero bueno, de alguna manera siempre está bueno esto de los rituales de despedida. Poder Ujú, agradecer y poder decir, ujú, bueno, con colegas, con amigos, gracias por estos 4 años vividos, ¿no? Gracias por estar en mi vida, bueno, eh, por acompañarnos, ¿no? Porque la migración también es eso, estar acompañados por aquellos afectos que a vos te importan claro. y, eh, y llevarte más herramientas, ¿no? Digo, a mí me permitió. No, esto fue desde Uruguay. Desde Uruguay y Argentina me hacía la patria de ir una vez al mes a hacer una maestría en familia y pareja. Wow. Me llevaba el nene chiquitito, me acuerdo, y estudiaba. Me llevé colegas increíbles. Bueno, voy como aprendiendo, no solo aprendiendo en lo que es mi tránsito migratorio, sino incorporando herramientas para mi práctica. ¿No? Claro. Esto de Me formarme como encanta. analista de grupos, de formarme en una maestría en familia y pareja, me dio herramientas para entender también esto que te hablaba antes de las parejas biculturales, tener un hijo Eso. entre culturas también, ¿no? Porque nosotros vivimos entre culturas, Y teniendo que realmente, adaptarte, claro. ¿no? Teniendo- Realmente, digo, surfeando las culturas y siempre te llevas cosas, ¿viste? sí, Eh, sí, y la idea cuando migras es justamente esto, poder tejer algo entre el lugar a donde vas y lo que vos sos. No es solamente estudiar el idioma para adaptarme, algo dejas también de tu cultura, claro. en los otros, en el lugar, ¿no? Por nada los países están llenos de migrantes, ¿no? Si vos los juntaras a todos, es el sexto continente, como, no Total. sé, 280 millones de migrantes en el mundo. Sí, sí, somos un montón. Pero es es el irte empapando un poco de todo, de ir aprendiendo, de agarrar lo que te guste de otras culturas, de adaptarlo y también tú enseñar y que las otras personas también puedan adoptar un poquito de ti, ¿no? Y yo creo que también siendo migrantes, al final muchas veces pasa que entre migrantes tenemos otros amigos migrantes, ¿no? Entonces como que entre migrantes también nos vamos como compartiendo experiencias, vamos aprendiendo de otras culturas y es increíble. Siempre Eh, llegamos a un grupo de migrantes, nunca sí, llegamos a un grupo de locales. sí, sí, sí. Siempre digo que los grupos de migrantes son la pista de despegue, Ujú. que después a vos Se te permiten necesitan, otras cosas, sí, ¿no? Pero entrar en una cultura no es tan fácil. Somos los mismos migrantes los que nos tendemos lazos y nos abrimos puertas. O sea, sí, mira, a mí me la abrió un español en Bélgica. total. Sí, es muy difícil porque luego muchas veces, y yo también he escuchado y lo he comentado en otras ocasiones, cómo hay gente que luego, a mí me llegaron a decir, no, tú llega a Alemania y tú júntate con puros alemanes porque si no, no vas a aprender alemán. Y si no, no te vas a poder integrar. Y yo cuando llegué, obviamente, pues no, o sea, me empecé a llevar con puros mexicanos y después colombianos y la mayoría latinos, ¿no? Y
Y yo decía, es que sí necesitas como esta red de apoyo como donde te sientas seguro. Claro que después puedes salir y conocer alemanes y quizá integrarte y aprender más alemán y todo, pero yo creo que sí, esa raíz de esos migrantes con los que tú te vas entendiendo, que entienden por lo que estás pasando, que ellos también quizá ya pasaron por eso, que te vas apoyando y creas este grupo como de ayuda mutua, yo creo que también es uno de las cosas más importantes en un proceso migratorio. O sea, el tener ese espacio seguro en donde la gente te entienda, te escuche y tú te sientas seguro y con la confianza de preguntar y demás. Y Entonces, en tu idioma, y en tu que eso es muy idioma, importante. claro. Claro, porque cada Uno idioma se es como una expresa, personalidad claro. diferente. O sea, vos puedes hablar perfectamente otro idioma, pero perfectamente. De hecho, yo atiendo en inglés, atiendo en Ujú. francés, ¿no? Wow. Eh, Sin embargo, a parejas sobre todo, ¿no? Cuando buscan terapia de pareja o familias, porque después todos mis pacientes son de habla hispana, los individuales, quiero decir. Uno puede expresarse realmente desde el corazón en su idioma. Ujú. Qué lindo. Entonces, ¿qué necesitas cuando llegas a un lugar que por lo pronto se torna insólito e inhóspito? Poder Sí. decir las cosas que te pasan como te pasan. Y qué mejor con un grupo que ha atravesado ya algo de esto. Después uno Ujú. va depurando, va diciendo, bueno, esta persona sí, esta. Pero a mí me pasa que cada vez que voy a migrar, ahora antes de venir, dije, bueno, hay un grupo de expatriadas argentinas en Argentina, ni siquiera habla hispana, ¿eh? Sí, y estoy en un grupo divino de mujeres argentinas. De Ujú. hecho, mi hijo acá en el barrio tiene dos amiguitos de Mm. su edad con los que van y vienen, ¿no? Este, sí, es muy importante. Son la pista realmente de despegue Ujú. Sí, para que totalmente. después te puedan ir pasando otras cosas, ¿no? Y armar ese tejido que se arma entre la sociedad que te recibe y vos que vas con tus cosas y tu historia y tu idiosincrasia y tu cultura. Total. Sí, totalmente. Coincido que es justo. Me encanta esa frase de esto, de dónde partes. Es esa base que necesitas para despegar en este nuevo país. Y bueno, ya para terminar un poquito con tu historia, porque sé que también hay mucho que nos platiques también de tu parte profesional y de todo lo que has aprendido y hecho, pero bueno, Bélgica sigue El Salvador y luego brincas apenas a Colombia. ¿Cómo han sido estos Hace dos últimos brincos? meses, Sí, o sea, es que llevas dos, nada ya en Colombia. nosotros habíamos venido muchas veces de vacaciones a Colombia. Es Ok. un país riquísimo, con una cultura, una diversidad, unos colores, unos aromas, riquísimo. De hecho, la primera vez que vinimos fue a una boda en Cartagena de una chica colombiana con la que hacíamos la maestría en Ujú. Buenos Aires. Ella se iba desde Bogotá, yo me iba desde Montevideo y nos hacíamos muy amigas, ¿no? Y ahora tuve la posibilidad de reencontrarla. Y a partir de ahí fuimos viniendo varias veces porque nos fascina el país es riquísimo. Bueno, veníamos de El Salvador, Centroamérica, puro calor, 30 grados en permanencia, Wow. 30 grados en permanencia, una cultura totalmente diferente en donde mira mucho a Estados Unidos, la gente no camina, la gente usa auto. Ujú. No, no está hecho, no es una ciudad para caminar, Ok. es San Salvador. Entonces todo el mundo va en auto, las costumbres son muy a lo Ok. estadounidense. eh, Sin embargo, hice muy lindas amigas. Hay algo que a mí me nuclea, ¿no? Yo siempre digo, si uno tiene un hobby, si hay algo que ama hacer, búsquelo hacer en donde sea. Yo bailo, hago danzas árabes hace Wow. muchos años. Es mi pied-à-terre, mi espacio transicional, mi espacio de juego, donde juego, ¿no? Eh, y volví a bailar en un teatro en El Salvador y Wow. me dejó un lindo grupo de amigas bailarinas, Qué ¿no? lindo. Eso es súper importante. Cuando uno hace algo, poder hacerlo con otros, que ama hacer, poder hacerlo con otros en otras culturas te enseña un montón y te da a descubrir la cultura local también. Ya lo había hecho en Bélgica. En Bélgica también hay una escuela de danzas árabes, ¿no? En Uruguay no, porque bueno, era chiquito mi hijo, no se me ocurrió en ese momento, qué sé yo. Este, y El Salvador me enseñó de alguna manera
gente muy humilde, ¿no? Gente, Centroamérica es otro palo, ¿eh? No es Latinoamérica. Wow. Son mucho más reprimidos en muchas cosas, ¿no? El ¿Qué? hecho de no sacar también tiene que ver con su propia historia, Claro, los maras, ¿no? Toda esta mafia que había en ese momento. Nosotros claro. llegamos justo para el cambio, cuando este país empezó a liberarse, gente que quizás nosotros somos muy directos, ¿no? Desde mi cultura somos muy directos, te decimos las cosas. Y acá es como que me costaba mucho que me digan algo directamente, dan Ujú, muchas vueltas y uno empieza a entender el porqué también. claro. Entonces esto es entender los decires también y cómo se arman. Entonces uno ya no es más tan directo, sino que Ujú, busca la vuelta, ¿no? ujú, Y conocimos gente muy, muy linda, más allá de los expatriados y qué sé yo, gente salvadoreña muy, muy linda. Eso me lo dio mi hobby, por ejemplo, el bailar. Los amigos de mi hijo, que eran la semana pasada o eran vacaciones, los llevé una semana porque extrañaba a sus amigos. La adolescencia y la migración, claro. viste, son difíciles. No es lo mismo migrarlo a los 4, a los 2, a los 6 que a los Sí, 14, sí, para sí. 15. Entonces, bueno, y cuando nos dijeron bien interesante. ¿Existe la posibilidad de Argentina, Uruguay? No, dijimos, vamos a Bogotá, Wow. vamos a otro lado, a vivirlo, ¿no? Y este armar y desarmar, todavía no nos llegó la mudanza, hace 2 meses, entonces estamos medio con lo básico, ¿no? A medias, wow. Y uno aprende a vivir también así, está bueno, porque te das cuenta que, bueno, yo extraño mucho mis libros, la verdad es que extraño mis libros, mis cositas de mi oficina, ¿viste? Lo que me hace a mí en lo cotidiano. Sin embargo, uno aprende a vivir despojado de un montón de cosas. Eso. ¿Viste? Vivís Sí, 2 meses y la sí. llevamos, y el clima es otro, es más frío, es como un otoño permanente, que nos gusta mucho, ¿no? Es una ciudad enorme, caótica, bueno, con unos cambios políticos enormes, ¿viste? Y te empezás como a interesar, lo mismo que nos pasó en El Salvador, en Uruguay, en Argentina, en Bruselas. Yo leo mucho política, me parece que Mm, un psicólogo que trabaje en esto tiene que entender la política de los mm, países, de dónde viene cada ujú, persona que viene, ¿no? A ser escuchada, cuál es su historia, más allá de su historia, su subjetividad, cómo se subjetivó culturalmente y ujú, políticamente, ujú, claro. ¿no? Este, Y bueno, hay unos cambios muy interesantes acá, te digo ahora, últimamente, ¿no? Un presidente que tienen, Ujú, es una ciudad que está llena de cultura, llena. Hace poco estuvo la Bienal de Arte, buenísima. Este, Entender la cultura, su cine, su literatura, ¿no? Un recurso que uso mucho y que les digo a mis pacientes es, comprate un libro de ahí, una novela que cuente algo de lo idiosincrático de ese país, claro. ¿no? Ahora estoy con una que se llama Piel Canela, que está buenísima, y te cuenta un poco lo que es Bogotá, Ujú, cómo se armó, mm. Me ¿no? encanta escucharte y cómo has entendido, o no sé si decir entender, o descubierto más bien, cómo es el gozar a de estos cambios. Porque yo también creo que muchas veces, digo, no quita los retos que obviamente tú has de haber tenido, de extrañar a tu familia, de momentos que se nos van, pero como el voltear un poco la vuelta y esa perspectiva, ¿no? Positiva hacia lo que también te está ofreciendo cada país, a lo que también estás aprendiendo, a esos nuevos vínculos, a esas nuevas amistades, a todo lo increíble, ¿no? Que también es conocer diferentes culturas, vivir en tantos lugares. Y siento que es algo que me encanta escucharte y ver en tu historia, como esta perspectiva de voltear a ver lo que nos deja, ¿no? De disfrutarlo, de gozarlo. eh, claro que más allá de estos duelo migratorio, ¿no? Que también todos atravesamos. Em, y te quería preguntar, justo esta parte de aprender a que esa habilidad de armar y desarmar, como tú dijiste, llegar a un lugar y también tener la habilidad de soltar, ¿no? De desarmar quizá tu casa, de esas despedidas que dices que tienes como estos rituales de despedida. En este sentido, ¿qué consejo le podrías dar a las personas? Porque yo creo que también es un punto muy complicado como el aprender a soltar, a desarmar, a despedir. Em,
¿Qué consejo le podrías dar a esas personas ya que tú ya lo viviste varias veces para esos momentos en donde hay que irnos y hay que dejar, hay que soltar? Decidiría soltar, diría aprender a despedirse, Ujú, ¿no? Soltar implica, bueno, que ya no esté. Y es verdad, no está de esa manera, pero está de otra. claro. Y el recurso es ese, justamente, aprender cómo sostener un vínculo a la distancia. Ujú, Si me interesa, porque después te das ujú, cuenta muchas veces que no interesa y decís, bueno, otra cosa, ¿no? Con el duelo necesario, uno aprende a despedirse también de algunos vínculos. Eh, Mira, una cosa que yo hacía mucho con mi mamá cuando estaba viva, tomábamos mate. Ella ujú, planchaba y yo me hacía el mate, ¿no? Entonces desde Bruselas y desde Buenos Aires tomábamos mate y charlábamos y ella me contaba los chimentos, las cosas que pasaban. Es transformar los vínculos y aprender a despedirse de aquellos lugares en donde fuiste feliz y que ujú, vas a volver a ser feliz, porque hoy tenemos la suerte de poder de alguna manera cada tanto volver, claro. ¿no? No son las migraciones de antes, chao, el barco, y que pasaban generaciones y no Claro. se veían, ¿no? Hoy tenemos la camarita, de hecho yo agradezco la tecnología Claro. porque salvó mi profesión de alguna manera, en un momento en que la gente me decía, no, eso que vos haces no es psicoanálisis, no, no, bueno, está bien, yo sigo para adelante, decía, es lo que a mí me hace vivir, ¿no? Ujú, Entonces aprender a despedirse y a transformar, a resignificar, darles un nuevo significado, ¿no? A lo que a vos te hace feliz. Si ujú, es un grupo de amigas, si es un hobby, bueno, buscarás otro lugar en donde hacerlo. Si es una comida, ¿no? Nosotros, bien lo que hice. Cuando llegué acá, lo primero que dije es, bueno, como yo sabía que a mi hijo le costaba un poco despedirse de sus amigos, aunque quería migrar también, le hice hacer una torta por una chica argentina acá que se llama chocotorta, que nos encanta a los ujú, argentinos. Entonces, lo esperaron con una chocotorta, ¿no? Esas pequeñas cosas que te hacen sentir que estás aunque te fuiste, que estás ujú, en lo tuyo, en lo que a vos te gusta, ujú, ¿no? ujú, No, bueno, aprender a despedirse y a resignificar vínculos con claro. ciertos rituales, ¿no? Vos me decías que le dirías, bueno, que puedan despedirse, que puedan pasear por aquellos lugares y decir adiós, despedirse de la casa. Nosotros nos despedimos siempre de la casa que nos alojó. Cuando mi hijo era más chiquito, lo hacía participar de las cajas de embale, ¿no? De sus cosas, Claro, guardarlas, hacer despedidas significativas. Decir, bueno, claro, chao, gracias, con los grupos que uno tiene. claro. Sí, esas despedidas que a veces duelen mucho y cuestan mucho, pero bueno, son parte de estos procesos. Y Y uno como aprende a vivir con esto, ujú, ¿viste? Porque lo que tiene el duelo es que, bueno, se resignifica, es recurrente, porque se habilita cada vez, ¿no? Que pasa algo de esto, vos total, volvés a duelar. total, total. Sí, sí. Sí, es como volver al duelo, al mismo proceso de duelo, de extrañar, de sentirte que no encajas y de que volver a encontrar tu camino en un nuevo lugar. Em, pero sí, esa parte de aprender a despedirnos creo que también es clave porque luego, y a mí me pasa, que nos dan miedo esas despedidas. Y también yo creo que si no lo haces, luego te quedas como o sea, es más difícil soltar, pues, porque nunca te despediste y entonces te quedas como un poco Eso aferrado es a un ciertas mecanismo de cosas. defensa también, Claro, ¿no? Los claro. analistas decimos que, bueno, es lo mismo que cuando yo he tenido pacientes que no vuelvo nunca más, no, no, ¿y por qué no volvés nunca más? ¿Qué Ujú, pasa si volvés, no? ujú. O vuelvo todo el tiempo y vivo más allá que acá. Son Sí, maneras, los mecanismos de defensa funcionan a manera de sostén, claro, hasta que no funcionan más. Y ahí total. hay que hacer una vueltita y un cambio, ¿no? Su- Sí. Y bueno, entrando un poco justo en estos temas de procesos migratorios y pues también sabemos, y ya mencioné y ya mencionaste que eres psicóloga, que acompañas pues a migrantes en sus procesos en línea, ¿no? Que ya ahí puedes apoyar a gente desde que se encuentre en cualquier país. Em, ¿cómo,
¿Cómo es acompañar estos procesos? Justo por esta parte que dices que cada proceso es único, o sea, cada persona lo vive de manera diferente, cada quien tiene otros mecanismos de defensa contra este duelo que tenemos que atravesar, cada circunstancia es diferente, también el tema de la cultura y de la política, ¿no? O sea, hay tanto en juego. ¿Cómo es acompañar a estas personas y acompañar a estos procesos? Para mí es una pasión, tengo que decirlo. Ujú, Yo, el otro día una paciente me escribió muy linda, eh, que le gustaba la pasión que yo ponía en esto, una chica que está en Francia, una chica colombiana en Francia. Para mí es mi pasión. ujú, Me parece que al haberlo vivido y vivirlo, ¿no? Esto que es recurrente, eh, me colocó en un lugar de poder entender esto, entender, yo entiendo cuando fallece un padre, cuando tenés una ruptura, lo ujú, entiendo, ¿no? Y, y poder acompañar desde esto, ¿no? Que es la empatía, sin ujú. dejar de lado el profesionalismo, porque Claro, me pagan para trabajar con ellos, claro, claro, evidentemente no soy su amiga, quiero claro, decir, claro. ¿no? Este, me permitió poder pensar que se necesitan muchas más herramientas, como te decía, ¿no? Nosotros como psicólogos que trabajamos con migrantes, no es lo mismo ser un psicólogo que migró, que ser Total. un psicólogo que entiende, que maneja la teoría y que también migró, Ujú, ¿no? Y esto en Europa es más frecuente. De hecho, como han tenido siempre muchas migraciones y se han puesto a pensar sobre esto, eh, hay mucha gente formada allá. No pasa tanto en Latinoamérica, ¿no? No pasa okey. tanto en Latinoamérica. Entonces, para mí es como bueno, es un reto también, ¿no? Esto que yo te contaba. Mira, hay un grupo de mamás argentinas en el mundo, que es un grupo de Facebook, al que yo entré en algún momento, ¿no? Y en la pandemia había mucho malestar. Había gente que se sentía muy mal, ¿no? Todo lo que sabemos de la pandemia. Sí, claro. Y en ese momento yo dije, bueno, a ver, ¿cómo podemos colaborar con lo que le pasa a estas chicas, a estas mamás? Y se me ocurrió eh, llamar a las que eran psiquiatras y psicólogas en ese momento. Dije, bueno, ¿quiénes son psicólogas y psiquiatras? Y hay un montón, se fueron sumando, ¿no? Y, sí, y ideamos una suerte de guardias para poder contener estos malestares. Claro, Entonces, dabas parte de tu tiempo, que eso es empatía, ¿no? Y es lo valioso, es poder decir, bueno, a ver, yo hago mucho trabajo social, más allá del pago, también hago trabajo social. Me parece que lo comunitario, ujú, ¿no? Que trabajar comunitariamente es una forma de devolver muchas veces la suerte que uno tiene o lo que uno laburó ujú, para estar acá, ¿no? Porque uno puede decir, qué suerte que tenés que vivir. Sí, pero yo me fui de mi país, yo voy, ¿no? Haciendo muchas migraciones, voy viajando, yendo, viniendo, que sí se transformó en una forma de vida, pero eso no quiere decir que uno no extrañe. Entonces hay claro, ciertas cosas, ¿viste? Cuando te dicen, qué suerte que tenés. No, no es suerte, es una vida que uno eligió armar, mm, con sus cosas buenas y sus cosas malas. mm, Entonces me parece que devolver en lo comunitario es parte de, bueno, haré lo que me gusta, sí, ahora devuelvo también, porque hay gente que no tiene esa suerte. Y yo creo que la gente que migra en todo sentido merece y necesita ser escuchada. total, ¿No? Los desplazamientos, acá en Colombia hay grandes desplazamientos de gente, en México también, claro, ¿no? sí. Este, entonces poder prestar algo de lo que uno sabe y se formó está buenísimo. Y de ahí surgió la idea con 6 psicólogas, que es como un bebé, para mí es como te decía antes, ¿no? Es Ujú, migrar psicología argentina. Somos 6 psicólogas argentinas que estamos en diferentes partes del mundo, que hablamos diferentes idiomas también, nos une ser argentinas y psicólogas, trabajamos desde diferentes teorías y nos especializamos en migración. Entonces, toda nuestra clínica es migratoria. Yo hoy puedo decir que todos los pacientes que yo atiendo están en otras partes o preparamos para la migración, okey, con lo que llamamos herramientas de migrabilidad psíquica. ¿Con qué contamos para irnos? Esto no es tan visto, prepararse. Uno se tomó el avión y se fue.
Pero Total, si sabés más o menos, si sabemos con qué herramientas contás, podemos trabajar ahí. Entonces yo totalmente. dirijo grupos de preparación a la migración, grupos de papás que se han quedado y sus hijos se han ido a estudiar o a trabajar. Eh, Me parece interesante esta mirada que tenemos como Migrar Psicología Argentina frente a la migración, ¿no? Poder entender qué es lo que les pasa, tratar de entender. Totalmente. Sí, el ir más allá, ¿no? O sea, el entender de manera particular, porque, a ver, hay información de qué es el duelo migratorio, de qué es migrar y tal, pero también cuando te enfrentas a los procesos de manera también como más específica, también es muy importante el entender cada proceso, el entender cada persona. Y sobre todo esta parte que dices que yo creo que es vital, que es la parte de aprender a prepararnos, que creo que es algo que no se habla lo suficiente y que te puede cambiar totalmente la Claro, perspectiva y tu vida como migrante. O sea, el prepararte, el encontrar qué herramientas tienes, cómo las puedes utilizar, a qué te ¿qué vas a miedos enfrentar. tengo? Claro. ¿Qué miedos tengo? ¿Qué pienso que me va a pasar? Ujú, ¿Cómo me voy? ¿Con qué cuento? Y seguramente todos tenemos muchas herramientas que no sabemos que las tenemos. claro, totalmente. Y bueno, surge la pandemia, crean este grupo espectacular, esta clínica con diferentes psicólogas, con esta perspectiva, con este enfoque en migración, que como dices, la importancia de más allá de la propia experiencia, el estar especializadas, ¿no? El irse más allá, el conocer también la teoría, el entender qué pasa, por qué pasa y todo este proceso, las une, crean esta clínica, hacen estas preparaciones, dan, me imagino, también terapias, acompañamientos. Y creamos comunidad, porque Ok, también tenemos muchos psicólogos alrededor del mundo que ante la falta de un espacio para poder tramitar claro, esto y elaborarlo en sus propias profesiones y como personas que viven la migración, se creó una me linda encanta, comunidad de psicólogos migrantes. me encanta. ¿Y qué es lo como esos descubrimientos que han tenido en cuanto al tema de migración, ya como un grupo, como una clínica? Porque siento que también conforme vamos escarbando en ciertos temas, como que vamos descubriendo, no sé, que hay muchísima gente que ha migrado y que se enfrenta a esto, que no hay suficiente información. ¿Qué es eso que han ido descubriendo poco a poco, ya trabajando como clínica en conjunto y de manera específica con el tema migratorio? Primero, trabajar como grupo, ¿no? Todas Ujú, venimos, nos une ser argentinas y psicólogas, sí, pero ujú, cada una vive en un lugar diferente, en donde la clínica es diferente. ujú, ¿No? Y poder poner eso en juego, decir, bueno, che, acá en Israel pasan ciertas cosas, o tener una reunión y que estén bombardeando de repente, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? Poder sostenernos a nosotras como sostén grupal. ujú. Y hoy puedo decir que somos amigas, conocemos la vida de cada una, lo que nos va pasando, ¿no? Primero eso. Segundo, empezar a, a entender que había otros psicólogos como nosotras, así como tuvimos la Ujú, suerte de encontrarnos en este grupo de mamás, que estaban pasando y necesitando lo mismo, ¿no? Y decir, bueno, abrir una comunidad que pueda elaborar, y elaboramos nosotras también, ¿no? Aquello que nos pasa cuando migramos el título, la claro. revalidación, los temores a no poder ejercer, o así, o ejercer y cómo, cuáles tienen que ser los comienzos, ¿no? Ujú, Eh, Después poder hacer teoría propia, y eso está buenísimo. ¿No? Poder decir, bueno, no me alcanza con esto que estoy viendo, o sea, ¿cómo podemos mirarlo de otra manera? ujú. ¿No? Y poder hacer publicaciones y decir, bueno, Migrar nació hace más o menos 5 años, Ay, Migrar, guau, ya llevan, pues sí, cinco de años ya, 2020, sí, claro. y puedo decir que es muy orgánico, la gente que nos sigue realmente se interesa por eso y nos da mucha satisfacción que hay muchos analistas que se dedican a esto que nos siguen también, ¿no? Ujú, Y esta vez fue la primera vez que fuimos a presentar un trabajo en un congreso en Argentina guau, sobre los chicos de la tercera cultura, que son aquellos chicos que van creando, son de dos culturas diferentes, como el mío, ¿no? claro. De dos padres de dos culturas diferentes y van haciendo una terceridad en los lugares que van habitando,
¿no? Con una psicología que les pertenece solo a ellos, porque los Claro. duelos, ¿no? Son diferentes, el rearmarse, el poder habitar pareciera con facilidad los lugares, ¿no? Que traen otras cosas. Claro. Entonces poder pensar sobre eso, hacer teoría, presentar. La verdad que es un lindo, me olvidé cuál era tu pregunta, pero creo que iba por ahí, ¿no? Sí, sí, Sobre- como que has descubierto a través justo de este grupo, de también ya trabajar en conjunto y como, o sea, a mí lo que se me hace muy interesante es como este enfoque muy particular en la migración, ¿no? Este Es un estudio nicho, ¿no? preciso. O Sí, 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 sea, así como hay gente que se dedica a las adicciones y se especializa en total. eso, o a lo perinatal, o determinadas, a la ansiedad, a la fobia. Nosotros nos especializamos en migraciones. Ujú. No, y se Ese me es hace, nuestro nicho. claro, y se me hace súper interesante y como platicábamos también hace rato, muy necesario. O sea, es que de verdad es muy particular el caso de los migrantes, ¿no? Como este duelo migratorio, de las pérdidas que implica, de todos estos retos a los que nos enfrentamos, que el idioma, que el crear nuevos vínculos, conocer gente, como que es muy particular y por eso se me hace muy interesante que se enfoquen en esto y que más allá de solo el enfoque por experiencia, como ya repetí, creo, es esta parte de estudiarlo, analizarlo, conocer la teoría que hay detrás, ¿no? También de este proceso y de este fenómeno de migración. Podríamos hablar horas de esto porque sé que es un tema muy interesante, pero vamos a ir cerrando un poquito. Y para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas que quizá acaban de emigrar, que quizá no se prepararon porque no se habla lo suficiente de lo importante que es prepararse? Em, ¿Cuáles son esas herramientas que también me platicaste, como ir descubriendo qué herramientas tienes? ¿Cómo descubrir qué herramientas tengo para poder usarlas a mi favor al iniciar un proceso migratorio? Que me llamen, decirles que me llamen. Perfecto. Este, no, Vamos a un dejar los chiste. datos de Digo, aquí. paciencia, siempre. Lo primero es la paciencia, es Claro. entender que estamos habitando, es todo nuevo. Ujú. No empiezo de cero, porque yo llevo mi Claro. historia, ¿no? Llevo mis herramientas, buenas, pocas, muchas, malas, las llevo. Y que estoy habitando todos espacios nuevos, si es un lenguaje, si es un territorio, si es un clima, si hay gente que no estaba acostumbrada a ver en mi país, ¿no? Rubios, Ujú. altos, no sé qué, paciencia, paciencia. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es mirar con nuevos ojos, salir del... Es inevitable, ¿eh? Decir, Claro, bueno, ay, esto se parece a mi casa, o esto es claro, como lo hacemos nosotros, o esto. Y está bien, digo, ese también es un espacio transicional, claro. donde uno transiciona para habitar lo nuevo. Que se piense mucho, ¿no? Pensar mucho en los vínculos que dejamos, pensar mucho en qué quiero para mi vida, Ujú. qué vínculos quiero generar acá. Para muchos funciona también como una suerte de, bueno, esto que vivía allá no lo quiero vivir, lo elaboro un poco, voy a buscar algo diferente acá, ¿no? Pensarse uno mucho. Decir, bueno, si esto me funcionaba allá, ¿me va a funcionar acá? Y a veces sí, a veces no. Por eso la paciencia. Y mirarnos mucho para adentro, ¿no? Entender, Eso. bueno, esto me molesta, ¿por qué me molesta? Esto me gusta, ¿por qué me gusta? ¿A qué me convoca esto, no? Me niego a tal cosa, ¿por qué? Salir un poco de lo que es el prejuicio. Tendemos y es Totalmente. natural, tendemos a prejuzgar situaciones, personas, comunidades, y preguntarse siempre, ¿por qué estoy acá? ¿Qué me llevó a vivir acá? Ujú. Esa ¿Qué hago en este motivación, lugar? claro. ¿Cómo? Como encontrar esa motivación, ¿no? Como enfocarte en por qué estoy aquí y centrarte en eso, ¿no? Para que también eso sea como tu fuerza en los momentos, pues, más Como la difíciles. zanahoria, ¿viste? The carrot rice. Pero para mí es fundamental, y porque a ver, a veces la motivación puede fallar. Estoy acá, pero no es lo que quiero. Poder permitirse pensarse y ser honesto con uno mismo. Ujú. Porque en definitiva es tu vida. Y es tu honestidad con vos mismo la que te va a llevar a donde vos querés.
puedo decir, bueno, no, la verdad es que no, la pifié, me voy para otro lado, o me quiero volver, o no, voy a seguir intentando. Por eso la Claro. paciencia y el autoconocimiento, hacerse preguntas, Mm, sí, hacerse preguntas. Y el idioma es fundamental para mí, total. ¿no? Me dicen que hay gente que no habla y, mira, tenía una paciente que no sé, que no atendía el teléfono, porque le iban a hablar en otro idioma. No lo atendía, hasta que en Alemania. Claro, Se claro. puso media pila, se fue a estudiar alemán, Estar esos brincos, sí, sí, dar esos brincos, pero con paciencia para claro. con uno Y mismo. Uno como tiene, viste que autocompasión, somos sí, tan benevolentes con los demás y no con nosotros. sí, totalmente. Y justamente este tema de migrar es, como tú dices, o sea, es un reto porque sí tienes que enfrentarte a aprender un nuevo idioma, a, a cosas, a muchos cambios que requieren mucha paciencia, pero también verlo, y también lo dijiste como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de también quizá construir algo que con más conciencia, que ya te conectas más contigo mismo y ya sabes qué quieres y quizá cosas que habías hecho en otro país que sabes que no te encantaron, pues aquí no hacerlas y aquí crear lo que realmente quieres crear. Y creo que también es una oportunidad justo de crear la vida que quieres desde un lugar mucho más consciente, desde un lugar donde ya te conectaste contigo, de donde ya viste que hacia dónde quieres ir, pero claro, a través de un proceso de mucha paciencia, y yo también agregaría autocompasión, ¿no? El darnos ese espacio de a veces pues, sentirnos tristes, pero saber que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y evitar esa Y tristeza, o sea, claro, no hay que salir vivirla. maníacamente a hacer cosas porque uno se siente triste para taparla, ¿no? Claro, Justamente estos espacios de reflexión y de introspección personal permiten habitar cada uno de los sentimientos que estoy teniendo y reconocerlos, darles un lugar y entender el por qué se arman. totalmente, totalmente. Es que migrar es todo un camino, pero bueno, hay que recorrerlo con mucho amor hacia nosotros mismos, con mucha compasión, sintiendo lo que haya que sentir. Y yo creo que al final es muy lindo lo que puedes crear a través de un proceso de migración en un lugar nuevo, descubrir nuevas personas, descubrir nuevos hobbies, descubrir nuevas vistas. O sea, es increíble, ¿no? El habitar en un lugar diferente, conocer una nueva cultura. Entonces, por último, como última pregunta, te diría, ¿en qué momento es importante o es necesario buscar un acompañamiento? ¿Lo recomiendan en cualquier caso o quizá hay un momento clave en donde ya es necesario buscar ese acompañamiento con clínicas como la de ustedes, que ya ahorita me dejarás aquí el dato para a quien Mm. lo pueda necesitar? Mira, en principio, yo digo que cuando uno va a hacer cuando va a migrar está bueno iniciar un proceso Ujú, premigratorio. ujú, No tiene que ser eterno, ¿no? Irse con claro, algunas herramientas. La mayoría de la gente no te llama en esos momentos, te llama cuando están pum para abajo. sí. ¿Viste? Cuando ven lo pesado que es migrar. Ujú, Entonces decís, bueno, está bueno poder apuntar esto a la prevención también, claro, qué importante. ¿no? Es un trabajo de prevención, que es lo que hacemos muchas veces con la gente de psicología comunitaria, ¿no? Tratar de prevenir para que el aterrizaje sea menos Ujú, caótico. ¿Cuándo lo recomiendo? Bueno, estaría bueno como prevención antes de irse, cuando hay algo que vos sentís que no estás pudiendo manejar, ¿no? Viste que yo antes te hablaba de los mecanismos de defensa y a claro, veces funcionan hasta que no funcionan más y cuando vos sentís malestar con vos mismo, está bueno pedir ayuda. claro. Yo desde la psicología hay un montón de gente que hace otras cosas, ¿no? Este, siempre voy a recomendar un proceso terapéutico, evidentemente, porque tiene Claro, que ver con una conexión tuya interna, con tu historia, ¿no? Y el por qué armás lo que armás. sí, Qué sé yo, a alguno le servirá el saumerio y a otro la meditación. Yo voy a recomendar siempre un proceso terapéutico. Entonces, cuando vos sentís que hay algo que no podés solo, está bueno pedir ayuda. totalmente. Me encanta. Y pues por último, déjanos dónde los podemos encontrar, dónde podemos encontrar Migrar para en redes, para la gente que seguramente le pudiera interesar y que necesite este acompañamiento. Bueno, te cuento, yo soy Fabiana Gallardo, mi red
personal, es Linking Cultures, linkeando culturas, Sí, que me aquí encontrás vamos a como dejar Fabiana Gallardo. abajito, me encanta. Sí. Y luego, Migrar es Migrar Psicología Argentina. Ok, Encontrás como Migrar Psicología Argentina, súper. ¿no? El loguito es este rojo con color turquesa, muy identificable. Y ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, pueden dejar comentarios, necesidades que tengan, porque siempre nos nutrimos de aquello que necesitan los migrantes, ¿no? Y Totalmente, vamos abriendo grupos o vamos abriendo diferentes opciones. También la comunidad, si hay psicólogos escuchando y que están afuera y quieren unirse, bienvenidos. me Siempre encanta. tenemos talleres de reflexión, tenemos formación. Súper, súper, pues me encanta. Vamos a dejar aquí las 2 redes para que vayan y las sigan. Y como dices, o sea, siempre encontrar ese acompañamiento, o sea, no normalizar ese sentirnos mal, ese sentirnos incómodos, sino que sí hay maneras de sentirnos mejor. Y uno de los mejores, si no es que el mejor, es a través de este proceso terapéutico que pueden tener con Migrar o directamente contigo, con Fabiana. Así que agradecerte muchísimo por haber estado aquí, por habernos regalado este tiempo. Es muy Muchas gracias. interesante escuchar historias como la tuya, que lo vivieron, que lo estudian, que lo ven todos los días. Así que gracias, gracias por compartirnos tanto. Muchísimas gracias. Gracias a ti y seguimos en contacto. Seguimos Chao. en contacto. Chao. Muchas gracias también a ustedes por haber estado aquí. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.